No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer de nuevo y sobre todo alrededor, en este caso, de un personaje fascinante que me reconociste, que no habías hablado de él. Y eso tiene un pecado y casi hasta penitencia. Claro, no lo conocía. Y fíjate, vamos a hablar de William Blake, que fue pintor, fue poeta, escritor, un montón de cosas. No conocía absolutamente nada de él, pero también porque seguramente muchos de esos referentes pasan de soslayo y no los relaciones con el nombre, ¿no? Porque una vez que me puse a buscar la obra de William Blake, muchísimos de los cuadros los conocía, ¿no? Claro. O sea, han sido portada de libros que hablan un poco de la espiritualidad, del pensamiento, ediciones de libros de Jalil Gibran, por ejemplo, que yo tengo con fotos de pinturas, ¿no? de William Blake. Tenemos que viajar, ¿no? al siglo XVIII y el siglo XIX, donde trabajó este pintor, creando un estilo muy particular, ¿no? Bueno, y tan particular, como que le llamaban loco, excéntrico, en fin, no fue muy reconocido por la sociedad de su época. Son de estos personajes que cuando analizas su biografía te das cuenta que nació fuera de su lugar. Época, fuera de siglo. Él nace a mediados del siglo XVIII y estamos, claro, hablando de pleno siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo, en fin, donde impera la ciencia. Y él no va por esos derroteros. Entonces, claro, a partir de ahí, cuando él empieza a hacer uso de su imaginación, de su universo mítico, de sus visiones, y lo deja reflejado en sus grabados, ¿no? En sus poesías, en sus artes visuales en general. Él está considerado como un artista total, ¿no? Porque total, claro. Sí, tocó todos los palillos dentro del mundo artístico. Entonces, claro, eso no gustó mucho a la gente. Y sobre todo cuando él empieza a reivindicar más el poder de la imaginación creativa, no de la imaginación empezar a fabular a diestro y siniestro, no. Una especie de visiones que él le acompañaron desde muy pequeñito y que vio y comprendió que el mundo y la realidad no era tal como se presentaba ante nuestros ojos, sino que había una segunda visión, incluso él habla de una tercera visión y hasta de una cuádruple visión, donde las cosas tienen otro tipo de perspectiva. De hecho, a él se le atribuye, muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor dicen, William Blake, ¿de qué me suena William Blake? Bueno, pues hay una frase que es muy conocida, en fin, dentro de los iconos de la época de la contracultura, y dice, si las puertas de la percepción se purificaran, entonces todo se revelaría tal cual es, infinito. Claro. Bueno, pues estas puertas... Qué bonito. Claro, de la percepción es lo que le sirvió al grupo de Doors, el grupo de Jim Morrison, precisamente para tomar su nombre. Pero además, uno de los grandes escritores, que era Aldous Huxley, tiene una obra que se llama así, Las puertas de la percepción, también basadas en esta misma obra, porque Aldous Huxley comprobó por otras vías lo que William Blake decía. Aldous Huxley, a través de la mescalina, en fin, estamos hablando de un escritor, pero también hecho desde un punto de vista muy científico, como a través de la mescalina, es decir, de una droga psicodélica, tú puedes acceder a esos mundos visionarios, a otra realidad. Y entonces él lo titula así, Las puertas de la percepción, haciendo mención a una frase de William Blake. Y de hecho, la continuación se titula ni más ni menos que Cielo e Infierno, porque también tiene que ver con muchos de los grabados que hacía William Blake. En definitiva, estamos hablando de un personaje embebido en las visiones y donde muchas de estas figuras místicas que se le aparecían, luego contaremos sus guías espirituales, quedan reflejadas en sus pinturas, en sus grabados y, cómo no, en sus poemas, que por entonces fueron indescifrables y mucha gente no lo entendía, y ahora es cuando empiezan a pensar, dice, y sí tenía razón. Y sí. Bueno, Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado de nuestro cronovisor aquí delante de nosotros. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 5 de junio de 1780. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ten cuidado que nos arrastran. ¿Dónde me has traído? Revolución total, ¿a dónde me has traído? Cómo me gusta llevarte a sitios que hay te movimiento, digo, Hombre, hay otros lugares más tranquilillos. Pero, no podía ser, tenía que ser algo más movidito, ¿no? Tenía que ser movidillo. En fin, hay toda una multitud que van encaminados, pero además con malas pulgas, a un cierto lugar, que es la prisión de Newgate. Estamos en Londres, ¿vale? Uh-huh. Y ha habido ahí antes unas proclamas, ahora un poco te pondré en contexto, pero claro, dentro de esa manifestación vemos a un William Blake, jovencito, por entonces tiene 22 años, muy jovencito, que pinta ahí este chico, ¿no? Porque si estamos hablando de que era un visionario, de que las revueltas y en general la sociedad de su época, pues como que no lo entendía, ¿qué pinta? Bueno, pues un poco yo creo que le pilla la marabunta sin él quererlo, ¿no? Mientras él paseaba, mientras él salía de las clases de grabación, porque él estuvo yendo a un taller de grabado para saber un poco todas las técnicas posibles, y le pilla de lleno la chusma, en el buen sentido de la palabra, que está intentando imponer su ley. Y se empiezan a multiplicar los incendios, en fin, se ilumina el cielo nocturno londinense. Esto ya venía precedido 3 días antes, ¿no? Desde el 2 de junio ya había habido manifestaciones para que el Parlamento inglés derogara una ley de tolerancia hacia los católicos. Por entonces, en fin, los protestantes y los católicos no se llevaban muy bien. Se había impuesto unas sanciones a los católicos y con esta ley lo intentan derogar, cosa que no gustaba para nada a los que eran anglicanos y, en fin, protestantes en general. Y además estaban apoyando la insurrección de las colonias sublevadas en América. ¿Vale? Uh-huh. Que por entonces es cuando se empieza a producir estos pequeños disturbios en contra del poder central, en este caso en contra de Inglaterra. Bueno, pues todo esto es lo que hace que diga, pues venga, vamos a quemar la prisión de Newgate, que en el fondo se considera como un anticipo de la toma de la Bastilla, pero a la inglesa, ¿no? Y aquí aparece William Blake, es decir, estamos hablando de la época del rey Jorge III. Casi todos, menos William Blake, van con una escarapela azul, que es un poco como el símbolo distintivo revolucionario, y estamos hablando de casi 50.000 personas. Entra en la prisión de Newgate. Yo creo que a William Blake le están empujando sin comerlo ni beberlo, pero bueno, de una forma o de otra está participando en esta sublevación, que es un hecho y un hito histórico. Ya digo, porque esto sirve para las leyes internas que regulaban el aspecto social de los católicos y de los protestantes, pero también a favor de la insurrección de esas 13 colonias inglesas que estaban en Estados Unidos. Y lo que hacen con la prisión de Newgate es que la arrasan por completo. Antes de arrasarla, sacan a todos los presos. Uh-huh. Es un poco el desencadenante de más prisiones que van sacando a todos los presos, que es un poco lo que ocurre también en la Bastilla luego con el 1789. Sí, muchas otras revoluciones. Claro, pues aquí es donde empieza a producirse. Y de hecho hay pintadas como diciendo en contra del rey, en contra del Parlamento, en contra de este tipo de leyes. Ellos echan la culpa a los católicos, que piensan que son los que están conspirando un poco para que se estén produciendo determinados movimientos que no quieren que se produzcan cambios sociales y cambios políticos. Y bueno, y al pobre William Blake, por eso le he traído aquí, le estamos viendo en este cronovisor, no le gusta lo que se está produciendo, porque también van en contra del papismo. De hecho, las pintadas que aparecen en ciertas paredes y los carteles dicen no al papismo, es decir, están en contra de la influencia que tiene la Iglesia, el Papa, con lo que estaba ocurriendo a nivel económico y sobre todo en las colonias de los insurgentes americanos. Bueno, pues este es William Blake. Luego, evidentemente, se separa de toda esta circunstancia, pero aquel movimiento provocado por Lord George Gordon pues creó un sentimiento totalmente antipatriótico, y donde se dio cuenta, yo creo que eso también fue un desencadenante para William Blake, que lo que le gustaba era la tranquilidad, la soledad, que le dejen ahí con su caballete, déjale pintar. A mí lo que me gusta es pintar flores. Y vio que aquello precisamente, eso, sí, efectivamente, de una forma o de otra, él se inspiró muchísimo en la Biblia, pero además él tenía una concepción de la Biblia totalmente distinta a la que tenían los protestantes y los católicos. Él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Él pensaba que la realidad que vemos no es exactamente la realidad, que hay otro tipo de visiones mucho más sutiles, y muchas de sus inspiraciones literarias y también pictóricas están basadas en interpretaciones personales que él hace de la Biblia, pero no porque un día estuviera inspirado, sino sencillamente por las visiones que tenía de ciertas personas relacionadas con su familia que habían muerto, como su hermano menor, pero también con seres angélicos. Él decía que las puertas de la percepción en algunos momentos se le abrían, y ya desde muy pequeño, desde los 4 años, empezó a tener este tipo de visiones que luego se fueron produciendo y multiplicando a lo largo de los años. Fíjate, estuve
documentándome, ¿no?, sobre la figura de William Blake estos días para tener un poco de idea del pintor, de su obra, de sus mensajes. Ahora hablaremos un poco más en profundidad de esos cuadros, sobre todo más conocidos, ¿no? Desde el punto de vista visual, pues son los más atractivos, ¿no? Y fíjate que no encontraba nada y dije, estoy convencido de que en la escóbula de la brújula seguro que han tratado el tema. Y efectivamente, Marcos Carrasco, el bueno de Marcos, uno de vuestros colaboradores, integrante de la escóbula. Miembro de la hecho. escóbula, claro que sí, de la escóbula de la brújula desde hace un montón de años, desde el primer programa, pues una de esas escobupedias que podéis encontrar en todos los agregadores de audio de la escóbula de la brújula, hablaba precisamente de William Blake, y esto es lo que nos cuenta un poco a modo de introducción sobre este pintor británico. Pues sí, aquí tenemos a William Blake, que es un artista calificado de visionario. Como habéis mencionado, es poeta, pintor, grabador, un hombre con amplio despliegue de sus cualidades, y es una figura que fundamentalmente anuncia el romanticismo, que es el movimiento artístico que continúa con él. Tiene una gran influencia que se extendió en el mundo del arte, digamos que con la pintura de los prerrafaelitas como Rossetti, Waterhouse, a los simbolistas como Odilon Redon, a los surrealistas del siglo XX, que llega su influencia por el uso del mundo onírico y del delirio, como lo hicieron en su día el Bosco y Arcimboldo, a los músicos modernos como Jim Morrison, que toma una cita del ensayo titulado Las puertas de la percepción, que es un ensayo escrito por Aldous Huxley y que a su vez inspiró una frase de William Blake muy famosa que dijo: si las puertas de la percepción fueran purificadas, el hombre podría ver las cosas como realmente son, infinitas. Pues nada, ni más ni menos que el líder del grupo, Jim Morrison, bautiza a su banda como The Doors por este motivo. Y bueno, y muchos otros, Bob Dylan, The Rolling Stone, con Simpatía por el Diablo, también se basan en las ideas de Blake. Digamos que se sabe que proviene de una familia de clase media, y su principal libro de lectura desde la infancia pues es la Biblia. Ahí es donde saca una gran cantidad del imaginario de toda su simbología. Desde la edad temprana tiene visiones. Esto es una cosa que nos llega por las crónicas, y es que ese visionario tiene una serie de visiones que le marcaron profundamente. Una de las más conocidas y con una gran precocidad es aquella que vio un árbol lleno de ángeles. Parecía que contempló entre las ramas y entre las hojas, de pequeño, vio esa serie de luces y parecían imágenes de ángeles entre ellos. Bueno, pues tuvo que escapar de su padre, que le quiso dar una paliza por inventarse ese tipo de cosas. Y hay otra ocasión entre los segadores o agricultores que estaban en el campo, vio esa serie de figuras angelicales que también le marcaron. Otra visión narrada posteriormente por su esposa Catherine fue cuando vio la cabeza de Dios colocada en la ventana. Fijaos que estamos hablando de un niño menor de 10 años que todas estas cosas ya le convierten en algo profundamente, digamos, visionario, loco, es decir, todos los adjetivos que nos podamos echar a la cabeza, pero que, bueno, en fin, les hizo profundo caso y le marcó su creatividad profundamente. Jesús, qué crack, ¿eh? Marcos Carrasco es artista, él es pintor, dibujante, artista, como digo, y conoce muy bien la historia y los secretos de muchos de los artistas, ¿no?, de los que hemos hablado en este programa y también en la escóbula de la brújula. Y matizaba algunos aspectos que yo creo que son de interés para abordar la figura de William Blake, es cómo cada artista está condicionado tremendamente por el entorno social, político, religioso de la época. Si William Blake hubiera nacido en la India o en Egipto, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, hubiera sido totalmente diferente no voy a decir su pintura, ¿no?, porque eso es algo muy personal, ¿no? Luego hablaremos de ese lenguaje tan particular que utilizaba en la pintura, pero todos esos condicionantes, ¿no?, que veíamos antes en el asalto de la prisión de Londres, es lo que hicieron modelar un poco su arte, que ya venía de antes, porque él ya dibujaba y ya pintaba. Sí, totalmente. Poco a poco se fue dando cuenta de que había como distintos aspectos
en la realidad que percibíamos, y él, bueno, pues se convierte en una especie de hombre incomprendido, rechazado por el público en general, no valoraban sus obras, Sí. no estaban dentro del canon o del protocolo estético de la época. Luego sí, fue muy valorado, ¿no?, tras su muerte, porque inspiró e influyó, como bien decía Marcos Carrasco, Sí. nuevas corrientes artísticas, entre ellas los antiguos. Había un grupo que se llamaba Los Antiguos, que eran jóvenes pintores que le veían como un profeta. Y esto no es baladí, porque William Blake pensaba que el auténtico artista tendría que ser un profeta. O sea, el artista no solo tiene que pintar por una cuestión lúdica o para ganar dinero. El artista, el auténtico, el verdadero, tiene que ser un profeta. En sus pinturas, en sus lienzos, en sus grabados, tiene que estar reflejado su mundo interior, y ese mundo interior, según él, tiene que estar conectado con otro tipo de realidades más invisibles, y en ese tipo de realidades invisibles, que se hablaba del cielo y del infierno, es decir, donde había distintas categorías o distintos entes, es donde él entraba en conexión. Claro, esto ya digo, le convirtió por una parte en un libre pensador independiente, por otra parte le dieron palos por todos los sitios, porque claro, consideraba que era un excéntrico, que no se adaptaba un poco... Que no pintaba gustos cacerías de estéticos. zorros, ¿no? Que no pintaba... No, por supuesto, él estaba en contra, te puedes imaginar, de la esclavitud, estaba en contra del racismo. Y estamos hablando de una época donde la esclavitud y el racismo, pues bueno, era consentido. Es decir, no es que estuviera bien visto en general, pero bueno, estaba consentido. Si tenías algún tipo de prejuicio en este sentido, pues estaba como justificado por sus normas y sus leyes. Pero William Blake, que estaba adelantado a su tiempo, por eso digo que nació en una época que no le correspondía, le hubiera correspondido mejor haber nacido en el siglo XIX, en fin, en la época del romanticismo, un poco más, donde se daban este tipo de visiones más oníricas. Pero él, sin embargo, contra todo tipo de inclemencias mentales y temporales, él se mantuvo fiel a sus retratos visionarios, que son muy importantes, a sus libros proféticos, donde utilizó un tipo de lenguaje prácticamente indescriptible, y en cuestión de religión, y esto es muy llamativo, él no practicaba una religión muy determinada, no era católico como tal ni era protestante. Él se metió mucho en una religión que por entonces estaba en ciernes, que era la iglesia de Swedenborg. Y Emanuel Swedenborg, que también tiene un cronovisor, era uno de los mayores científicos de la época del siglo XVIII en Europa. Él era sueco, nació en Estocolmo, y él se dedicó a todo tipo de disciplinas científicas. Pues era matemático, era geógrafo, era filósofo, era todo lo que te puedes imaginar. Y a los 53 años tiene un tipo de visión, se le funden los plomos en el buen sentido de la palabra, y empieza a tener visiones del cielo, del infierno, y empieza a escribir obras inspiradas, teológicas, pero con una visión totalmente diferente de la religión imperante y la religión oficial. Y al final se acaba creando una religión, que es la religión de Swedenborg. Y él, William Blake, asume ese tipo de postulados. ¿Por qué? Porque él también ha tenido esas visiones. Él sabe que precisamente por ahí es donde posiblemente esté la verdadera realidad. Y entonces, claro, eso tampoco gustaba mucho a sus coetáneos, claro, porque decía, ¿quién es Swedenborg? Encima un místico sueco que ni siquiera era inglés. Bueno, pues para que veáis un poco en las circunstancias en las que él tuvo que navegar, y que por supuesto no fue fácil para él, ¿no? Y como te decía, es decir, estuvo en contra de la esclavitud, del racismo, pero también estuvo en contra de los matrimonios impuestos. De hecho, él fue muy amigo de Mary Wollstonecraft. Esta mujer era la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y Mary Wollstonecraft era una mujer que, aparte de hacer obras infantiles, reivindicaba mucho los derechos de la mujer en aquella época, es decir, es de estos incipientes movimientos feministas que había, donde pedía la igualdad de sexos y que la institución del matrimonio fuera por libre consenso de los dos, pero no por algo impuesto. Bueno, pues William Blake también apoyó este tipo de postulados. Por lo tanto, también por ahí le dieron bastantes palos. ¿Cuál es el aprendizaje de William Blake? Eso también nos llama mucho la atención desde el punto de vista del arte, porque desde muy pequeño él copiaba al maestro Miguel Ángel, a Rafael, a Alberto Durero, es decir, a todos los genios del Renacimiento, y más tarde, con la más absoluta precocidad de 14 años, se inicia en el aprendizaje del grabado, con este maestro James Bashir, que le manda a copiar la arquitectura gótica, que le impresiona profundamente, bueno, pues la afición a la historia, a las leyendas. Luego se pasa como 6 años en la Royal Academy, bueno, pues casi podríamos decir que echando pestes de los pintores que en aquella época estaban de moda, como Rubens y Joshua Reynolds.
Y digamos que hay una figura que le marca profundamente, que en alguna ocasión hemos hablado de ella, que es el suizo Henry Fuseli, que en 1779 ya aparece por allí, por la academia, y es el autor del famoso cuadro La pesadilla, en el que un íncubo diabólico se posa en el vientre de una mujer. Este estilo le marca profundamente también a Blake y desarrolla, bueno, pues como uno de los puntales toda su creatividad. Su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher es que se convierte esta mujer en su gran compañera. Esta señora era analfabeta y él le enseña a leer, a escribir, incluso le enseña a hacer grabados y ayudó a William Blake en todo. Fue compañera hasta el final. Esas incursiones en la literatura, digamos que desde 1769 ya componía sus versos, leía ávidamente a John Milton, a Shakespeare y sobre todo, como he mencionado antes, la Biblia. Desde 1783 funda con su hermano un negocio de grabados y eso es lo que le da esa serie de recursos técnicos para plasmar toda su creatividad. Y esto le da una de las características que a mi juicio y desde el punto de vista de las bellas artes es lo que le convierte en el precursor de muchos disciplinas como el cómic, por ejemplo, o la novela ilustrada, que es la vinculación entre la imagen y el texto. Esa serie de manuscritos medievales que le influencian notablemente, Blake logra un equilibrio perfecto entre lo que es la escritura y la imagen. Qué bueno, qué prístino y qué claro Marcos Carrasco, de la escóbula de la brújula. Os invito a escuchar no solamente el podcast de este programa en Podium Podcast o en cualquier otro agregador de audio, sino también esta escobupedia dedicada precisamente a la figura de William Blake. Y vamos a seguir con el director, en este caso de la escóbula de la brújula, que lo tengo aquí junto a mí, Jesús Callejo, crononauta. Presente. Escuchábamos a Marcos, ¿no? Hablando de esa facilidad que tenía de combinar el texto con la imagen. Es un lenguaje también muy particular el de su obra. Una vez que has visto ya varias pinturas ya puedes identificar, ¿no? Y además totalmente distinto, anómalo a todo lo que se hacía en aquella época de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿no? Un lenguaje muy particular. Muy particular, muy propio. De hecho, cuando ves uno de esos retratos visionarios o una de esos acuarelas, porque también hizo la acuarela, el grabado, automáticamente identificas a William Blake. Tenía un estilo muy personal. Fíjate, dentro de esa biografía hay un aspecto menos conocido, que es el que me gusta traerte a colación, que complementa lo que ha dicho Marcos Carrasco, y es que él se interesó también mucho por las sesiones de espiritismo. Es decir, aparte de tener sus visiones particulares en la intimidad de su hogar, él conoció en 1813 a un astrólogo, a un pintor de paisajes llamado John Barley. O sea, antes de las hermanas Fox, mucho antes. Exacto. Entonces, por entonces, claro, antes de las hermanas Fox también ya había intentos de contactar con los espíritus, no es algo nuevo. Ya desde la Edad Media también se hacía. Y entonces, pues le anima a participar en estas sesiones de espiritismo que, normalmente tenían que ver con mesas, parlantes que se llamaban, y cosas similares. Estamos hablando de ya 1820, que es cuando él lo desarrolla un poco más. Pero John Barley es como que le incentiva a potenciar mucho más ese poder visionario que tenía. Y invito a nuestros oyentes que vayan en concreto a dos dibujos que encontrarán con total seguridad en Google o en Wikipedia, a dos dibujos porque él empezó a hacer una serie de retratos visionarios muy extraños de criaturas monstruosas con las que él retrataba y les daba un poco su forma. Una de ellas es el espíritu de una mosca. Acordaros, el espíritu de una mosca, que lo visionen. Y él contaba que se puso en contacto con el espíritu de esta mosca, que es un retrato de un hombre, pero con un aspecto muy, muy de moscardón, y decía que la mosca le había contado que todos sus congéneres estaban poseídas por las almas de personas particularmente sanguinarias y que en esa reencarnación posterior se habían convertido en moscas, en moscardones, precisamente para, de alguna forma, eliminar todo ese karma negativo que traían. Entonces es curioso porque luego cada retrato de estos, son sus retratos visionarios, aparece un poema y en ese poema un poco te describe su visión. Lo recomiendo. Otro de esos retratos es el espectro de una pulga. Y el espectro de una pulga también, que lo hace en compañía de Barley,
ve que la propia pulga le confiesa a Blake que toda esa especie de pulgas están habitadas por almas de hombres que sacian de este modo su sed de sangre, ¿no? Entonces, y además se ve como es alguien, un ser humanoide, que chasquea la lengua, ¿no? Como un aspecto muy desagradable, que es lo que te estoy enseñando aquí, ¿no? Te estoy enseñando los dos retratos. Qué curioso. Que tiene que ver con sus visiones del más allá, que luego cada uno que interpreta, ¿no? Si estaba zumbado o realmente estaba viendo cosas que el resto de los mortales. Tiene un cuadro también no de una ascensión de unos ángeles. Exacto. En una escalera de caracol que es muy llamativo, y a mí me recordaba, por ejemplo, a ese túnel de luz, ¿no? del Bosco. Es un concepto diferente, ¿no? El Bosco es más horizontal, en William Blake es más vertical, pero la idea es la misma, ¿no? De esas almas, de esas luces que van ascendiendo, en este caso, por la escalera. Claro, entonces, si partimos de la base, y esto, en fin, hay que hacer un esfuerzo de imaginación, pero si partimos de la base que él está pintando lo que ve, claro, es bastante inquietante, porque son obras maestras donde, por una parte, retrata el horror del inframundo, pero también la belleza angélica, sí. Las dos cosas. Y luego él confesó que tenía presencia, pero continua, de entidades ya no físicas, más bien espirituales, incluso la de su hermano menor Robert, que murió a una temprana edad, y dice que todo ese tipo de entidades le iban inspirando distintos aspectos de su faceta creativa, su faceta artística. Por una parte, su hermano Robert le comunicó desde la tumba la técnica de la estampación. San José, el mismo San José, le reveló los secretos de la tempera italiana. El arcángel San Gabriel le aconsejaba sobre sus gustos pictóricos, etcétera, etcétera. Y además él decía que estaba en comunicación con Moisés, con Homero, con Virgilio, con Voltaire, con Dante. De hecho, él ilustra la Divina Comedia. Él, cuando muere, deja inconclusa la Divina Comedia. Con Milton, él ilustra el Paraíso Perdido de Milton. Entonces, claro, si esto es verdad y él tenía este tipo de comunicación directa con estos personajes y luego lo reflejaba en sus pinturas, en sus cuadros, en sus poemas, por eso era incomprendido en su momento, porque es como que alguien está en Matrix, ¿sabes? Y el otro está en otro mundo distinto donde hay como dos lenguajes incomprensibles para uno y para otro. Y encima él te daba una interpretación diferente de los profetas hebreos y de la Biblia, una interpretación que no coincidía para nada con lo que se decía en aquel momento, donde él consideraba que el Dios de los hebreos, el Yahvé, no era exactamente el Dios que nos habían pintado. Él decía que si algún día supiéramos exactamente la verdad del Antiguo Testamento, empezaríamos a apreciar un poco sus aspectos satánicos. Claro, eso chocaba como que aspectos satánicos. Claro. En fin, hay muchas corrientes. Sí, en el Antiguo Testamento realmente la figura de Dios es lo más violento que hay, lo más vengativo. Lo interpretamos un poco por ese camino, ¿no? Claro, entonces por ahí iban esos tiros, ¿no? Entonces, claro, todo esto es lo que hace que él fuera, ya te digo, una persona bastante comprendida, bastante criticada. De hecho, un crítico le llamó lunático desafortunado en una exposición que hizo, y que él tuviera un lema muy interesante. Ahora te diré un par de frases, aparte de esta que hemos comentado, pero que reflejan muy bien su filosofía y su forma de entender el mundo. Uno de sus lemas era: la imaginación no es un estado, es la existencia humana en sí misma. La imaginación siempre, ya te digo, creativa. Él hacía gala de este tipo de imaginación que decía que era importantísima, porque normalmente teníamos un poco desubicado nuestros dos hemisferios cerebrales. De hecho, en uno de sus libros revelados o libros proféticos, que se llama Los Cuatro Zoas, él hablaba de que había que equilibrar nuestro cerebro izquierdo, que es el que maneja, en fin, la lógica, la razón, el lenguaje, con nuestro hemisferio derecho, que es el que maneja la creatividad, la emoción y precisamente los placeres físicos. Entonces, ahí es donde podríamos un poco empezar a entender o empezar a despertar. Fíjate que también utiliza ese verbo, que es un verbo muy budista, empezar a despertar y darnos cuenta realmente en el mundo que vivimos. Y por eso se inspiraba en obras como se inspiraba, y por eso también él hizo obras que tú las lees ahora. Yo he intentado hacer un poco el esfuerzo de entender pues el libro de Tell, por ejemplo, o el libro de Urizen, y es muy difícil de interpretarlo porque tienes que conocer muy bien su cosmovisión, ¿no? Su cosmovisión profética y visionaria. Y eso es lo que hizo que efectivamente él se convirtiera, por una parte, en un referente posterior, es decir, cuando él ya muere, un referente póstumo en muchos movimientos pictóricos, pero por otra parte, pues no fue muy entendido en su sociedad. Y como último dato, la Iglesia o la Iglesia gnóstica católica le tienen como un auténtico santo. Y en Australia, en honor a Australia, se ha creado el premio Blake al mejor arte religioso. O sea que tienes que morirte para que al final te reconozcan. Desde luego, William Blake merecía este cronovisor. Invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen, ¿no?, a
a Internet, a Google, a cualquier otro buscador y llegan a una búsqueda precisamente de la figura de William Blake y se van a dar cuenta, van a descubrir que muchos de esos cuadros son perfectamente reconocibles iconos del arte contemporáneo, un arte contemporáneo que nace en el siglo XVIII, porque son absolutamente modernos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y me despido, si quieres, con una frase suya que para mí me parece muy emblemática. Ver el mundo en un grano de arena y un firmamento en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Este era William Blake. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.